Ahí está. Entonces, por causa de la grabación, voy a repetir el capítulo que estamos estudiando. Es el capítulo 14 de Juan, del Evangelio de Juan. ¿Ya? Y decíamos que al principio hay algunas preguntas que los discípulos comienzan a hacerle a Jesús respecto de algunos dichos que él dijo que se iban, ¿no es cierto? Y, y ellos quieren saber dónde va. Tomás le pregunta acerca del camino, el Señor dice que Él es el camino y que todos los que van al Padre van a través de Él. Y entonces también Felipe quiere conocer al Padre y Jesús les responde algo que les decía es un poco desconcertante para algunos, ¿no es cierto?, hasta el día de hoy, cuando Él dice que el que le ha visto a Él, a Jesús, ha visto al Padre, ¿no es cierto? Entonces les dice en el versículo 10, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Entonces, yo quisiera leer un comentario de la hermana White aquí, que tengo en la Biblia de estudio, con respecto a esos versículos, y dice lo siguiente. Dice, la duda de Felipe fue refutada con palabras de reproche. Quería que Cristo revelara al Padre en forma corporal, pero Dios ya se había revelado en Cristo. ¿Es posible, dijo Cristo, que no me conozcas después de haber caminado conmigo oyendo mis palabras, viendo el milagro de la alimentación de los 5.000, la curación de la temible enfermedad de la lepra, de traer, de traer los muertos a la vida, de haber resucitado a Lázaro que era cautivo de la muerte y cuyo cuerpo ciertamente se había corrompido? ¿Es posible que no disiernas al Padre en las obras que Él hace por mí? Cristo grabó en ellos con énfasis el hecho de que solo podían ver al Padre por la fe. Dios no puede ser visto en forma corporal por ningún ser humano. Solo Cristo puede manifestar al Padre ante la humanidad. Los discípulos habían tenido el privilegio de contemplar esa manifestación durante más de 3 años. La gloria de Dios brillaba en el semblante de Cristo mientras pronunciaba estas palabras. Y todos los presentes sintieron un sagrado y respetuoso temor mientras extasiados escuchaban sus palabras. Sentían que sus corazones se juntaban con Él más debidamente y al unirse con Cristo con un mayor amor, se estrechaban mutuamente. Sintieron que el cielo estaba muy cerca de ellos, que las palabras que escuchaban eran un mensaje del Padre Celestial para ellos. Qué lindo, ¿no es cierto? Hermanos, yo quisiera insistir en algo que muchas veces hemos hablado aquí, pero que creo que nunca va a ser suficiente. El cielo entero está interesado en el desarrollo de nuestro carácter. Cuando la Biblia habla de cosas espirituales, se refiere a cosas del carácter. El Señor no le interesa tanto qué tan perfectas son nuestras nociones de la doctrina. Al Señor no le interesa tanto si el manejo que hacemos de la información es tan cabal. Al Señor lo que le interesa es desarrollar en nosotros el fruto del Espíritu, o en otras palabras, el fruto del carácter. Hermanos, es por eso que a través de todas las edades, siempre los hijos de Dios solamente han sido capaces de cubrir con sus mentes finitas una parte, una porción de la verdad.
una porción de la realidad. Y la otra parte, o la imaginan con algunos errores o simplemente ni se les pasa por la cabeza. Pero eso no significa que sus caracteres sean imperfectos. El Señor siempre ha logrado desarrollar en sus verdaderos hijos el carácter precioso del amor. Y cuando ese carácter aparece, cuando el fruto apacible de la justicia se presenta en la vida de un hijo de Dios, ese hijo de Dios está capacitado, está hecho idóneo para cohabitar con los ángeles en el mundo sin pecado. Entonces, cuando el Señor Jesús se enfrenta al deseo de los discípulos de ver al Padre físicamente, el Señor Jesús les recuerda que la preocupación de ellos no es obtener más información. Lo que a ellos les importa, les incumbe en su salvación, en su futuro eterno, no es tener más experiencias sublimes con la realidad, con la física, con la imagen, con el sonido. Lo que a ellos realmente les conviene es dedicarse a la adquisición del carácter de Jesús, que en realidad es el carácter de Dios, traducido a la humanidad. Hermanos, es maravilloso cómo el Señor Jesús aquí les dice claramente a los discípulos, en pocas palabras, yo soy el Padre. Para ustedes, yo soy el Padre. El provecho que ustedes podrían obtener de contemplar físicamente al Padre no se compara con el provecho que ustedes obtienen de contemplar el carácter del Padre en mí. Entonces el Señor Jesús nos deja bien sentado un principio, y es que nuestro interés no debe estar nunca puesto en las experiencias sensoriales. Nuestro verdadero interés debe estar siempre, siempre centrado en la contemplación de la gloria de Dios, de su carácter, de quién es Él, de cómo es Él. Hermanos, porque el quién es Él y el cómo es Él va a atraernos, va a formar en nosotros el deseo ferviente de parecernos a Él, en carácter, en espíritu, no en forma. Entonces, hermanos, habiendo dejado el Señor Jesús bien puesto este principio, ahora los anima a creer. Dice, creedme en el versículo 11, que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy a mi Padre. Mire lo que dice aquí el comentario. Dice, el Redentor del mundo era igual con Dios. Su autoridad era como la autoridad de Dios. Declaró que no había existido separado del Padre. La autoridad con la cual él hablaba y hacía milagros era expresamente suya. Y sin embargo, nos asegura que él y el Padre son uno. Jesús ejerció como legislador la autoridad de Dios. Sus órdenes y decisiones estaban respaldadas por la soberanía del trono eterno.
La gloria del Padre se revelaba en el Hijo. ¿Se fijan, hermanos? La gloria del Padre, el carácter del Padre, se revelaba en el Hijo. Cristo manifestó el carácter del Padre. Ahí lo dice literalmente. Estaba tan perfectamente relacionado con Dios, tan completamente dentro de su luz circundante, que el que había visto al Hijo había visto al Padre. Su voz era como la voz de Dios. ¿Qué les parece, hermanos? Si el Padre mismo se hubiese aparecido frente a los discípulos no habrían notado la diferencia. Qué hermoso, ¿no? Entonces, ahora el comentario del versículo 11, específicamente, con respecto a creerle al Señor Jesús por sus obras, dice, creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. Su fe, la de los discípulos, podía descansar descansar segura sobre la evidencia dada por las obras de Cristo. Obras que ningún hombre jamás había hecho ni jamás podría hacer. Podían razonar que la humanidad sola no podía hacer esas obras maravillosas. Cristo estaba procurando elevarlos de su fe deficiente a la experiencia que podrían haber vivido viendo lo que él había hecho al dar mayor instrucción y al impartir mayor conocimiento de lo que él era. Dios en la carne humana. Cuán ferviente y perseverante procuró nuestro compasivo Salvador preparar a sus seguidores para la tormenta de la tentación que pronto soplaría alrededor de ellos. Quería que se ocultaran con él en Dios. Hermanos, miren, lo que voy a decir, yo estoy muy consciente que se podría tomar como una herejía. Así es que créanme que no estoy hablando algo que no haya pensado. Pero en Dios espero que esto se entienda como debe entenderse. Miren lo que dice aquí. Dice, Cristo estaba procurando elevarlos de su fe deficiente a la experiencia que podrían haber vivido viendo lo que él había hecho al dar mayor instrucción y al impartir mayor conocimiento de lo que él era. Miren lo que él era. Dice, Dios en la carne humana. Ok. Cuando los discípulos veían las obras de Cristo, según lo que la hermana White dice aquí, en realidad lo que ellos estaban viendo era ¿qué cosa? Dios en la carne humana. ¿Por qué? Porque dice aquí que ningún hombre jamás había hecho ni podría hacer esas cosas que Jesús hacía. Sin embargo, hermanos, en el versículo 12, miren lo que dice. De cierto os digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él también las hará, y mayores que éstas hará, porque yo voy al Padre, a mi Padre. Ok, hermanos. Si al ver a Jesús hacer obras que solamente Dios puede hacer, eso significaba que los discípulos tenían el privilegio de ver a Dios en carne humana. Si al ver eso, significaba eso. Entonces, hermanos, yo les pregunto,
¿Qué significa entonces ver a los discípulos de Jesús hacer las mismas obras? Inclusive, según Jesús, mayores que éstas hará. ¿Qué significa eso? ¿Significará algo diferente o significa lo mismo? Hermanos, yo espero que aquí no haya nadie que esté masticando la idea de que yo estoy proponiendo que el ser humano de alguna manera es divino. No, no estoy diciendo eso. Por favor, y me pongo al tiro el parche antes de la herida. ¿Ya? No estoy diciendo eso. Recuerden lo que les dije al principio. Nuestra mirada debe estar puesta en el carácter, no en la cáscara de las cosas sensoriales, sino en el carácter. Cuando los discípulos veían a Jesús hacer cosas que no las podía hacer ser humano alguno, eso significaba para ellos que estaban viendo nada más y nada menos que el carácter de Dios manifestado en la carne humana. ¿Cierto? Ok. En ese sentido era que ellos veían a Dios en carne humana. Literalmente, Jesús era Dios en la carne humana. Ahora, hermanos, cuando ahora vienen los discípulos y hacen las mismas obras de Cristo ante los ojos de la humanidad, ¿qué significa eso? Hermanos, yo me atrevo a decir que significa exactamente lo mismo. No significa otra cosa. Significa ni más ni menos que el carácter de Cristo ahora se encuentra en los discípulos. ¿Y quién es Cristo según los versículos que acabamos de leer antes? Cristo es nada más y nada menos que la manifestación del Padre ante los discípulos. El carácter del Padre es el carácter del Hijo y se manifiesta a través de sus obras. Y hermanos, cuando ahora los discípulos vienen y hacen tremendos milagros, no solamente hacen tremendos milagros, sino que los seres humanos al recibir de los discípulos el mensaje que Jesús les dejó y convertirse los corazones como resultado de ese mensaje y de las obras milagrosas y maravillosas que los discípulos hacían delante de las personas, ¿no significa también eso que el carácter del Padre y del Hijo se están manifestando ahora en la carne humana de los discípulos? ¿Estoy diciendo una herejía con esto? Hermanos, vuelvo a decirlo, no estoy diciendo aquí que en el ser humano hay una chispa divina, etcétera, etcétera. No estamos hablando aquí de nueva era, ni mucho menos. Ni estamos elevando al ser humano al sitial de Dios. No, no es eso lo que estoy diciendo. Espero que quede totalmente claro. Pero hermanos, qué hermoso es. ¿Saben ustedes cuando yo pienso en estas cosas? Yo veo la hermosura del carácter de Dios. Hermanos, Dios no es exclusivista. Dios no es un ser que se siente allá arriba en la superioridad y diga, yo hago estas cosas y ustedes confórmense con ser mis criaturas inferiores. Hermanos, en el corazón de Dios hay un anhelo y el anhelo del corazón de Dios es que nosotros seamos como Él. ¿Qué les parece? ¿No se siente feliz todo padre en este mundo de ver que sus hijos se parecen a Él?
o a ella, por lo menos las cosas buenas, ¿no es cierto? Por lo menos las cosas buenas, porque es bien triste cuando vemos que nuestros hijos también manifiestan las cosas de las cuales no nos sentimos orgullosos para nada. Pero hermanos, nos sentimos felices, rebosamos de gozo cuando nuestros hijos manifiestan las virtudes que Dios nos ha permitido tener. Hermanos, Dios se siente igual. Dios se goza, se alegra cuando sus hijos manifiestan su mismo carácter. Bien se puede decir entonces que cuando el mundo contempla en los hijos de Dios la manifestación del carácter del Padre y de Jesús en ellos, el mundo está viendo nada más y nada menos que a Dios en la carne, hermanos. Es un testimonio directo. Están conociendo a Dios a través nuestro. Si es que Dios, por su Espíritu, habita en nosotros. Bueno, sigamos leyendo. Dice el versículo 13, y todo lo que pidiereis en mi nombre o en mi carácter. Qué hermoso, hermanos, qué claro es esto. Aquí no cabe ninguna duda. Hay personas que dicen, hermanos, tenemos que tener fe, porque la Biblia dice que todo lo que pidamos al Padre en el nombre de Jesús, Él lo hará. Y como que todos nos quedamos masticando esa frase y decimos como que ya, como que algo nos dice que no es tan así, ¿no? Pero luego viene alguien y dice, hermanos, eso es falta de fe, no creer eso. Y entonces decimos, no, no, sí, 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 es cierto, es cierto. Por temor a no tener, a tener falta de fe, ¿no es cierto? Hermanos, eso no es verdad. El Señor Jesús nunca jamás quiso decir que si nosotros creemos, entonces sí o sí el Señor va a hacer lo que le pedimos. Eso no es verdad. El Señor Jesús lo dijo bien claro aquí y en el contexto se entiende mucho mejor. Todo lo que pidiereis en mi nombre. ¿Qué significa en el nombre de Jesús? No significa meramente decir en el nombre de Jesús. En el contexto se entiende por todo lo que Jesús ya explicó, que pedir algo en su nombre significa estar viviendo en el carácter de Jesús. Y si el carácter o el espíritu de Cristo nos domina y se manifiesta en nosotros en una petición, entonces esa petición se hará. Esa es la promesa. Esa es la promesa, hermanos. Para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Hermanos, de otra forma, ¿cómo sería glorificado el Padre si nosotros le pedimos cualquier cosa que nació en un corazón egoísta, alguna cosa que no glorifica al Padre? ¿Cómo va a ser glorificado el Padre entonces haciendo esa petición? No. De la única forma que puede ser glorificado el Padre en el Hijo es si aquel que pide algo lo pide en el mismo espíritu. Ahora dice, si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Lo vuelve a repetir, si algo pidiereis en mi nombre, en mi carácter, si algo ustedes piden estando llenos de mi espíritu, yo lo haré. Y ahora comienza el Señor Jesús a hablar de algo importantísimo que nos viene a explicar qué es estar en el espíritu o en el nombre o en el carácter de Jesús. Dice, si me amáis,
guardad mis mandamientos. Qué frase más clara, hermanos. Qué frase más irrefutable. Hay algunas versiones que dicen, si me amáis, guardaréis mis mandamientos. O sea, el Señor Jesús aquí no está poniendo guardar los mandamientos como una moneda con la cual pagar su amor. No. El Señor Jesús aquí está simplemente describiendo la evidencia de que en nosotros verdaderamente hay un amor. ¿Se entiende la idea? Hermanos, aquí el Señor Jesús no está diciendo, a ver, tú tanto que dices que me amas, que me amas, que me amas, ya, te lo acepto, pero solamente si guardas mis mandamientos. No es, el Señor Jesús no está haciendo lo que hace aquel chico o aquella chica, ¿no es cierto?, que extorsionando a su pareja le dice, ay, si tanto me amas, entonces haz esto que yo te estoy pidiendo. No, Jesús no es así. Jesús no está haciendo eso. Lo que Jesús está diciendo es, cuidado, no se engañen. Si ustedes quieren saber si realmente me aman, entonces miren si está manifestándose en ustedes la obediencia a mis mandamientos. Eso es lo que está diciendo Jesús. Los mandamientos de Dios en la vida de un cristiano son una evidencia, no son una moneda de pago, son una evidencia. De otra manera, Dios nos debería algo. Pero Dios no nos debe nada. ¿Por qué? Porque los mandamientos de Dios no pueden ser obedecidos en la humanidad excepto porque Dios nos ha concedido su gracia por la fe. Porque Dios nos ha concedido su espíritu, el carácter de su Hijo en nosotros, por la fe. La justicia de Jesús que nos ha sido concedida por el poder de Dios operado en nosotros, porque nosotros hemos creído en el Hijo que ha venido al mundo a dar su vida por nosotros y para nosotros. Si esa fe se sostiene y persevera, entonces la gracia de Cristo, su carácter, su espíritu, obra en nosotros y produce en nosotros toda obediencia por la fe, por la fe. Todo esfuerzo, toda lucha, todo caminar cristiano es por la fe. Es por la fe. La justicia de Cristo se adquiere por la fe y la santidad de Cristo también se adquiere por la fe. Que nadie piense que la santidad se adquiere por un esfuerzo humano separado del divino. No, jamás, jamás. El ser humano pone confianza, Dios pone el poder. El ser humano pone confianza, Dios pone el poder. Siempre funciona así. Siempre va a funcionar así. Entonces aparece el fruto apacible de la justicia de Dios en la vida del cristiano. Hermano, sigue diciendo el versículo 16,
y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Pero antes de seguir, quiero leer un comentario que está aquí también, de la hermana White, cómo ella afirma estas palabras que les acabo de decir. Dice, no debemos servir a Dios como si no fuéramos humanos. No, Dios no espera eso de nosotros, hermanos. Miren lo que dice. Sino que debemos servirle en la naturaleza que tenemos, la cual ha sido redimida por el Hijo de Dios. Hermanos, qué hermoso es esto. Qué hermoso es eso. Hermanos, no se crean nunca la falsa idea de que porque tenemos una naturaleza caída, entonces nos es imposible ser obedientes a Dios. Nunca se crean ese cuento, hermanos. Aquí nos dice la pluma inspirada claramente, debemos servirle en la naturaleza que tenemos, la cual ha sido redimida por el Hijo de Dios. Hermanos, ¿qué es redimida? Redimida es recuperada. Eso significa redención. Si ustedes buscan en la Biblia la palabra redención en el Antiguo Testamento, se van a dar cuenta de que siempre redención era un acto de recuperación. Alguna posesión que se había perdido, ya fuera un campo, una casa, un animal, una persona, cualquier cosa que se había perdido de los dueños originales y había quedado en manos de otro, entonces había posibilidad de redimirla o de comprarla, de recuperarla a su estado original. Hermanos, ¿qué nos dice aquí la palabra del Señor? Nos dice la cual ha sido redimida por el Hijo de Dios. Hermanos, Jesús recuperó nuestra naturaleza para Dios. Así es que nadie se crea el cuento de que porque tenemos una naturaleza caída, entonces es imposible para nosotros obedecer los mandamientos de Dios. Eso es totalmente falso. El Señor nos ha redimido y Él es capaz de vivificar nuestros cuerpos mortales y de manifestar en nosotros su justicia, porque para eso nos creó. Sigue diciendo, por la justicia de Cristo nos presentaremos ante Dios perdonados y como si nunca hubiéramos pecado. Nunca creceremos en fortaleza si pensamos lo que podríamos hacer si fuéramos ángeles. Es decir, si fuéramos sin pecado, entre comillas. Debemos volvernos con fe a Jesucristo y mostrar nuestro amor a Dios por medio de la obediencia a sus órdenes. ¿Qué les parece? El amor a Dios se muestra entonces por la obediencia a sus órdenes. Pero ¿qué les parece a ustedes si ahora viene alguien y les dice, hermanos, pero en realidad nosotros no podemos obedecer? Bueno, pero ¿y entonces por qué el Señor nos está diciendo que sí podemos? No, pero es que eso es solamente un símbolo, eso solamente significa que en Cristo y Él es el que obedece y nosotros como creemos en Él, entonces nos apropiamos de lo que Él hizo y se pone a nuestra cuenta y allá en los libros del cielo y entonces el Padre nos ve a nosotros y en vez de vernos a nosotros ve a Jesús y entonces le pasan gato por liebre al Padre. ¿Sí? En el fondo eso es lo que se enseña muchas veces, hermanos.
que al padre le pasan gato por liebre, que al padre le pasan un ser sucio, lleno de pecado, inmundo al frente, pero el hijo le pone un manto tan bonito encima que el padre no se da ni cuenta. Y el padre cree que es Jesús el que está pasando al frente. Hermanos, eso no es verdad. Al padre no lo podemos engañar. ¿Por qué la hermana White dice eso? Eso lo dice porque cuando el padre nos ve a nosotros, literalmente ve a Jesús en nosotros. Pero cuando Jesús está en nosotros, el Padre no va a ver a Jesús en nosotros si Jesús no está en nosotros. No crean ustedes que tener a Jesús en nosotros es simplemente levantar el dedito y decir, sí, yo creo. Hermanos, eso es falso. Eso es falso. La fe no es una palabra. La fe no es abrir la boca y decir algo simplemente. La fe verdadera es tener a Cristo en el corazón. La fe verdadera trae automáticamente al Espíritu a nuestro corazón. Y el Espíritu de Dios se posesiona del alma que cree en Él, que confía en Él. Y esa posesión es real. La redención es algo real, es algo tangible, es algo que existe, que se manifiesta. No es una idea solamente. No es un trámite legal que hace allá el cielo. Allá, a ver, pásenme el libro de aquí de Juanito. Ya, a ver. Ya, ok. Juanito aquí, ok, en esta situación de su vida, levantó su mano en la iglesia y dijo, sí, yo creo. Ya, ok. Entonces le vamos a poner aquí justo, por la justicia de Jesús. Ok, listo, listo. Oye, pero espera un poco. Mira, Juanito está viviendo de cualquier manera. Oye, por favor, mira. No, no importa, no importa, pero él levantó la mano y dijo, yo creo, así que está bien. No, hermanos, no funciona así. Eso es burlarse de Dios. Bueno, sigue diciendo entonces, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. ¿Cuándo va a pasar eso, hermanos? Cuando nosotros amemos a Jesús, es decir, cuando nosotros estemos guardando sus mandamientos. Dice el Espíritu de verdad, a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Hermanos, miren qué claro es la escritura. El Espíritu de Dios va a estar en nosotros. ¿Qué significa que el Espíritu de Dios esté en nosotros? Significa que su carácter va a estar en nosotros. Significa que las personas, no se olviden todo lo que leímos antes ya, a veces nos olvidamos de lo que dice antes, significa que las personas van a ver en los hijos de Dios las obras de Dios. Y cuando las vean, ¿qué significa eso? Van a ver a Dios en la carne humana. Van a ver el carácter divino manifestándose en los hijos de Dios. El Espíritu de verdad a quien el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis. Hermanos, ¿qué significa vosotros me veréis? Saben, hermanos, para Jesús es tan real su presencia en el corazón de sus hijos,
que es lo mismo que si lo estuviéramos viendo. Mientras el mundo no le ve, ni le conoce, hermanos, nosotros como hijos de Dios no podemos decir no hemos visto a Cristo, a menos que nunca lo hayamos recibido, simplemente. Y tal vez eso debería hacernos reflexionar. No desesperar, pero sí reflexionar. Tal vez verdaderamente nunca le hemos recibido de verdad en nuestro corazón. Debería hacernos reflexionar eso. Pero vosotros me veréis porque yo vivo, vosotros también viviréis. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Hermanos, aquí lo que Jesús está diciendo es que el mismo poder que a él lo hizo vivir de esa manera, así también viviremos nosotros. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en mi Padre y vosotros en mí y yo en vosotros. ¿Se dan cuenta, hermanos? El Señor Jesús está diciendo que nosotros vamos a tener la misma experiencia que Él tuvo con el Padre mientras estuvo aquí en el mundo. Esa misma experiencia debemos llegar a tenerla nosotros. Tenemos el privilegio de tener esa experiencia con Cristo. Tenemos el privilegio de poder decir, Jesús vive en mí. Y no decirlo así de bonito nomás, no decirlo así de cliché, sino verdaderamente decirlo convencido de que la vida que vivimos en realidad no es la nuestra, sino que es la vida de Cristo en nosotros. Dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. ¿Se fijan? Aquí lo pone como una evidencia. El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. Judas le dijo, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, si alguno me ama, mis palabras guardará. Entiéndelo, Judas, entiéndelo. Hermanos, Jesús está siendo muy claro aquí. No se dejen llevar por toda la gente que va a decir en el futuro, no, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús, yo amo a Jesús. No, Jesús está diciendo, mira, mira Judas, cuando tú veas que alguno vive la vida que yo les he mostrado a ustedes, cuando tú veas eso, manifestarse en alguien, entonces tú vas a estar seguro que esa persona me conoce. Entonces tú vas a estar seguro que yo vivo en esa persona. Eso es lo que está diciendo Jesús. Si alguno me ama, mis palabras guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos con él morada. ¿Qué les parece? El Padre y el Hijo viviendo en una persona. ¿No les parece maravilloso? Y dice, el que no me ama, por si a alguien no le quedó claro, el que no me ama no guarda mis palabras. Ay, no, pero es que somos seres humanos caídos. No, pero es que somos pecadores. No, pero es que cuando venga Jesús, ahí recién. Pero por mientras, no, 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 ahora no, no. Miren, hermanos, miren lo que dice Jesús de las personas que no guardan sus palabras. Dice, el que no me ama, no guarda mis palabras. Si ustedes ven a una persona que definitivamente no guarda mis mandamientos y también se contenta con no hacerlo, entonces que no les quepa ninguna duda, esa persona simplemente no me ama. Aunque diga yo amo, yo amo, yo amo, no se preocupen, no me ama. Hermanos, este mundo está lleno de mentirosos. Todos somos mentirosos. Si no estamos con Cristo,
no nos queda otra cosa que ser mentirosos. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Estas cosas os he hablado estando con vosotros. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas estas cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Hermanos, ¿no les parece a ustedes que el Consolador, el Espíritu Santo, nos ha estado hablando esta mañana a través de estas palabras? Dice, la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Habéis oído que yo os he dicho, voy y vengo a vosotros. Si me amarais, os habríais regocijado, porque he dicho que voy al Padre, porque mi Padre mayor es que yo. Hermanos, eso que dijo Jesús, voy y vengo a vosotros, es literal. Jesús fue, ascendió al cielo y envió al Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que trae el Espíritu Santo? Trae a Jesús en carácter, para que viva en nosotros. Entonces dice, y ahora os lo he dicho antes que acontezca, para que cuando acontezca, creáis. Ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí. Mas para que el mundo conozca que yo amo al Padre y como el Padre me dio mandamiento, así hago. Levantaos, vámonos de aquí. Comentario del versículo 21. Dice, el creyente puede dar el testimonio en su vida y carácter de que Dios ama al instrumento humano que obedece sus órdenes como ama a su Hijo. Cuán admirable es esta afirmación, casi va más allá de la comprensión de la mente finita. Cristo mantenía su pureza en medio de la impureza. Satanás no podía mancharla ni corromperla. El carácter, esto es el comentario del versículo 30, de eso donde Jesús dice que el príncipe de este mundo no tiene nada en él. Dice, Satanás no podía mancharla ni corromperla. El carácter de Cristo revelaba un perfecto odio por el pecado. Su santidad era lo que despertaba contra él la cólera de un mundo relajado, pues con su vida perfecta proyectaba sobre el mundo un continuo reproche y ponía de manifiesto el contraste entre la transgresión y la pura e impecable justicia de aquel que no conoció pecado. Esa pureza celestial molestaba al enemigo apóstata como ninguna otra cosa podía hacerlo, y seguía a Cristo día tras día usando en su obra al pueblo que se jactaba de tener una pureza superior y un conocimiento mayor de Dios, poniendo en el corazón de ellos un espíritu de odio contra Cristo y tentando a sus discípulos para que lo traicionaran y abandonaran. Hermanos, no sé si alguien me puede ayudar con esto. A ver, en el conflicto de los siglos, en el capítulo del tiempo de angustia, dice literalmente que esas palabras que Jesucristo dijo, viene el príncipe de este mundo y no tiene nada en mí, y que también dijo Cristo a los fariseos, ¿quién de vosotros me redarguye de pecado? Esas palabras mostraban que en su alma no había una gota del poder del mal, no había nada, nada que le perteneciera a Satanás. ¿Y saben lo que dice allí? Si alguien me ayuda y lo puede encontrar, lo podríamos leer. Hermanos, allí dice inmediatamente que esa ha de ser la condición en la cual se encuentren los hijos de Dios, que pretendan pasar por el tiempo de angustia.
Hermana Gloria, el capítulo 40 me parece mucho que es el tiempo de angustia, se llama. No tengo tiempo para buscarlo ahora, ya es muy tarde. Van a tener que estudiarlo por su cuenta, pero les aseguro que allí está. Lo he leído muchas veces y quiero invitarles, hermanos, a que hagamos una oración antes de pasar al resto. Oremos. Nuestro amado Padre Celestial, quiero agradecerte, Señor, por abrir ante nosotros el precioso y perfecto plan de la redención. Gracias, Señor, porque tú manifiestas tu gloria ante seres miserables, inmundos e indignos como nosotros. Señor amado, ciertamente jamás podremos decir de nosotros mismos que somos justos o que somos perfectos. Nunca. Pero Señor, qué hermoso es ver en tu palabra que lo que se manifiesta en nuestras vidas no es el yo, no somos nosotros, inmundos y miserables, sino eres tú, Señor, perfecto y justo. Señor amado, entendemos que esa es la razón por la cual aún en el cielo hemos de echar nuestras coronas ante los pies de Jesús, reconociendo que somos indignos. Porque todo lo bueno que pueda aparecer en nuestras vidas no es otra cosa que la manifestación tuya, Padre, y de tu Hijo Jesús, haciendo habitación en nuestros corazones. Te pedimos, Señor, que tú hagas que estas palabras, esta invitación, enternezca nuestros corazones y en agradecimiento estemos dispuestos a abrírtelo para que tú hagas esta realidad en nosotros. Y si alguien aquí se siente ofendido por la palabra que se ha leído, o si alguien aquí en esta mañana está cavilando en su corazón, pensando que esto es falso, que esto no está de acuerdo a lo que él cree, Señor, yo te pido que le invites por tu espíritu y no permitas que siga endurecido o endurecida en su corazón. Ayúdanos a creer verdaderamente la invitación que tú nos haces para que podamos ser habitación tuya, Señor, y de tu Hijo Jesús. Que tu Santo Espíritu venga y verdaderamente establezca ese lazo de unión, esa conexión viva, y que seamos uno, Padre. Oh Señor, somos indignos, Señor, pero Jesús lo dijo así, que seamos uno contigo y con tu Hijo. Y nosotros lo creemos, Señor, porque Jesús lo dijo, no porque seamos dignos. Señor, por favor, que el mundo pueda verte a ti, habitando en la carne humana indigna nuestra, pero que te puedan ver y que así puedan creer y te puedan recibir también y que puedan ser salvos. Danos tu espíritu, Señor. Danos tu espíritu y no nos dejes seguir vagando en nuestras propias inmundicias. Te entregamos nuestros corazones, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén.